bola tiene las siguientes funciones. Fresado en arco. El fresado en arco trae estos pasos del 1 al 8. Estos pasos nos dicen si es externo o interno y si es sentido horario o antihorario. El siguiente es el fresado inclinado. Perforaciones circulares y perforaciones con un ángulo determinado. También tiene un modo de referencia. Este modo de referencia nos sirve cuando terminamos un trabajo y necesitamos recuperar las coordenadas. Medidas en pulgadas y milímetros. Calculadora. La calculadora posee este panel operacional que tiene las funciones básicas matemáticas. También tiene el seteo de los ejes en X, Y y Z. Y medidas incrementales o absolutas. Vamos a explicar las funciones una a una. Es necesario aclarar que los parámetros que vamos a ingresar es una toma para un ejemplo. Comenzamos con el mecanizado en arco. El mecanizado en arco nos pide el plano de trabajo. Lo podemos cambiar de estos tres comandos: ZX, YZ o XY. Nos pide qué tipo de arco vamos a hacer. Aquí nos muestra el paso del 1 al 8. Si es interno, externo o si es sentido horario o antihorario. Se debe de seleccionar el correcto. Acá nos dice si vamos a seleccionar que la herramienta se vaya por fuera del arco o internamente. Aquí nos pide un radio de la circunferencia. Vamos a darle 10. Diámetro de la herramienta que vamos a utilizar. Una fresa de 10 milímetros. Profundidad en Z, 10. Aquí nos arroja los puntos. Punto 1, punto 2, sucesivamente. Y observemos que él interpola en el plano que le ingresamos anteriormente, XY. Vamos al otro paso. Es mecanizado en ángulo o en inclinación. Nos pide otro plano, igual como el anterior. En este nos pide la inclinación del ángulo, le vamos a dar 45 grados. Iniciando en 0. Profundidad en Z, 5 milímetros. Nos arroja los puntos de igual manera interpolando en X y Y. Seguimos con la otra función, perforaciones circulares. Nos pide el radio de la circunferencia. Vamos a darle un radio de 20 milímetros. Start angle es el ángulo de inicio. Siempre lo vamos a poner en 0. Ángulo final. Vamos a completar la circunferencia, o sea que el ángulo son 360. Número de agujeros. Vamos a hacer 30 agujeros. Dirección. La dirección, cuando usted la tiene en 0, es horario y en 1 es antihorario. Vamos a dejarla horario. Nos arroja los agujeros, las coordenadas. Estas coordenadas es necesario aclarar que hay que llevarlas siempre a 0 para que nos dé el punto exacto, hasta finalizar todos los agujeros. Seguimos
con perforaciones con un ángulo determinado. Vamos a dar la distancia de la línea. Vamos a darle 50 milímetros. Sigue el ángulo de la línea, que va a ser con una inclinación de 45 grados. También nos pide el número de agujeros. Vamos a hacer 10 agujeros. Continuamos con las otras funciones. Esta función es la de referenciamiento. Esta función es muy utilizada para aquellas personas que dejan un trabajo empezado y al día siguiente tienen que recuperar las mismas coordenadas. Iniciamos en un punto 0 y vamos a referenciarla en X. Le damos el comando, seleccionamos el eje y lo apretamos nuevamente. En este momento ya podemos apagar la consola, mover el eje y no tenemos ninguna variación. Apagamos la consola. Movemos el eje. Es necesario aclarar que este desplazamiento no puede ser mayor a 50 milímetros. Prendemos nuevamente. Se pueden fijar de que movimos la mesa y no mostró la variación, pero era porque la consola estaba sin corriente. Ahora vamos a recuperar la medida. Apretamos la tecla, nos dice que seleccionemos el eje, seleccionamos el eje y hacemos el desplazamiento. Volvemos al mismo punto y efectivamente recuperó la misma coordenada. Las otras funciones que tiene la consola ya son funciones básicas que facilitan el mecanizado. Medidas en pulgadas y milímetros. Cuando el LED está prendido, está trabajando en pulgadas. Cuando está apagada, está en milímetros. Medidas incrementales o absolutas. Medidas medias, que sirve para saber el centro de una circunferencia o de una distancia. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a darle X200. Entonces tenemos ese punto. Vamos a calcular el centro de la circunferencia. Entonces le damos medida media y nos dice, selecciona el eje. Le damos X. Y efectivamente cambió el dígito en el centro de la circunferencia. Le damos nuevamente en 0. Ahora vamos a explicar las memorias que trae la consola. Estas memorias sirven para grabar posiciones o coordenadas de algunos trabajos que ya hemos ejecutado en la máquina. Entonces, le damos esta tecla de SDM, que son las memorias. Esta consola tiene 999 memorias. Como pueden observar. Entonces, ¿para qué sirven estas memorias? Por ejemplo, vamos a grabar en el espacio 1 una coordenada. Vamos a darle X50, Y60 y Z 2 milímetros. Vamos a volver a las coordenadas absolutas. Inmediatamente vemos la variación con respecto a la memoria 1 y las coordenadas absolutas.